La elección de Evo Morales imprime un significado político enorme al potencial de la nueva izquierda latinoamericana. Por ejemplo, Noam Chomsky declara que 5 siglos después de las conquistas europeas, Latinoamérica estaba buscando su independencia y con Evo Morales, toda la región latino e iberoamericana están emergiendo para redistribuir la riqueza en la región y terminar con la herencia de las destructivas y crueles reformas sociales que implantaron los conquistadores. Con la llegada de don Evo Morales, la nueva izquierda latinoamericana transita de una independencia jure a otra de facto. Señor presidente, muchísimas gracias por recibir a su servidor a través de las redes y tener la oportunidad de conversar con usted. Y me gustaría iniciar, si le parece, haciendo un recuento de la importancia de su administración o de sus administraciones y lo mucho que dejó para el pueblo, el pueblo de su país. Muchas gracias, don Evo Morales. No, muchas gracias. Un saludo a usted, a todo el equipo de trabajo, a Geraldo, México, por este contacto. Don Primero, Evo, sí, adelante, lo escucho. Sí, adelante, por favor. primero comentarle que este movimiento político, el MAS-IPCP, conocido como el movimiento político de la gente humilde, la gente pobre, parido por el movimiento indígena originaria campesina, es el movimiento político más grande de la historia. Y yo diría, en mi evaluación, es único en el mundo. ¿Por qué único en el mundo? Ustedes como estudiosos, como periodistas, como comunicadores saben muy bien, el movimiento indígena en tiempos de colonia amenazados del exterminio. En tiempos de república, el movimiento indígena, los más odiados, los más despreciados, inclusive en tiempos liberales intentaron también exterminio, ya en la república. Después de tantos años de lucha, decidimos pasar de la lucha comunal, lucha social, sindical, a una lucha electoral. Dijimos nosotros, haremos revolución no con bala, no con arma, sino con voto y con el pueblo. Nosotros somos los fundadores de este movimiento político. Ahora, el movimiento indígena, por historia, por herencia y por vivencia, somos anticolonialistas y antiimperialistas, anticapitalistas. Principios básicos para empezar a cambiar nuestra querida Bolivia. Repito nuevamente, no era suficiente el poder comunal. Con el poder comunal, por ejemplo, no podíamos cerrar la base militar en Trópico de Cochabamba. Con el poder social, poder sindical, no podíamos nacionalizar ni la luz, ni la telecomunicación, menos los hidrocarburos. De la lucha sindical comunal a una lucha electoral. Y cuando llegamos al gobierno, ya, por unidad, por soberanía, cerramos la base militar. Hicimos respetarnos. Ya con el poder político, poder electoral, nacionalizamos. Y lo comento brevemente. De 1825 a 2005, 180 años, nos dejaron con el PIB 9.000 millones de dólares. En casi 14 años llegamos a 42.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Son las nuevas políticas económicas que vienen de los movimientos sociales. Por ejemplo, nos dejaron con 1.700 millones de dólares de reservas internacionales. Yo dejé con 10.000 millones de dólares de reservas internacionales y ahora cero, ¿no? Entonces, que para llegar al gobierno 2005, la base del programa estaba en lo político era la refundación de Bolivia, en lo económico la nacionalización, en lo social la redistribución de la riqueza. La refundación, que es la Asamblea Constituyente, ha durado 3 años de lucha.
gracias a la Asamblea Constituyente, dejamos el Estado colonial y tenemos el primer Estado plurinacional del mundo. ¿Qué es la plurinacionalidad? Es la unidad en la diversidad para enfrentar conjuntamente la adversidad. Bolivia, como cualquier país, como México, tenemos tanta diversidad cultural. Yo sigo convencido, la diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad, ¿no? Entonces, ganamos esta batalla. Pero además de eso, todos tienen los mismos derechos, los mismos deberes por constitución. Antes, las mujeres, el movimiento indígena totalmente ignorado por constitución. Segundo, la nacionalización, ¿no? Especialmente los hidrocarburos. Antes, la luz, el agua, teléfonos eran los extranjeros. Yo no entendía cómo es posible extranjeros vengan a vendernos la luz, nosotros pagar de la luz a los extranjeros, pagar de Entel, telecomunicación a los extranjeros. Además de eso, los recursos naturales, gas, eran de los extranjeros. ¿Qué decía en los contratos con las transnacionales y Estado colonial? El titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Es decir, cuando el gas, petróleo sale, ya no eran los bolivianos. Además de eso, de cada 100 bolivianos, 82 bolivianos para extranjeros y 18 bolivianos para los bolivianos. Saqueo, robo total. Entonces, el 1 de mayo de 2006, no me tembló la mano para nacionalizar, firmar el decreto supremo de nacionalización. En casi 20 años de neoliberalismo, la renta petrolera era apenas 3.000 millones de dólares. En nuestra gestión, en 13 años dejamos renta petrolera 40.000 millones de dólares. Son los resultados de la nacionalización. Por eso, Bolivia dejó de ser el último país de Sudamérica y el penúltimo país de toda América Latina. Con el crecimiento, con las inversiones. Mira, 2005 la inversión pública era apenas 600 millones de dólares para toda Bolivia. De los 600 millones, 70% eran créditos, 30% al Tesoro. 2019, año del golpe, programado más de 8.000 millones de dólares de inversión pública. 2005, 600 millones, 2019, programado más de 8.000 millones de dólares de inversión pública. Repito nuevamente, la política económica viene de la lucha de los movimientos sociales, no solamente del movimiento campesino, maestros, petroleros, fabriles, obreros, todos para cambiar la situación económica. Poder resumir de esta manera los resultados de esta lucha, de una lucha sindical, social, comunal, a una lucha electoral. Señor presidente, ¿considera que su remoción se debió a un golpe de Estado, cargos que fueron finalmente desechados por la Corte en La Paz? A ver, el golpe, ¿cómo considero? ¿Cómo veo? El golpe ha sido el gringo al indio. Lamentablemente, algunos grupos sociales, y especialmente el imperio, las transnacionales, no aceptan que un indio puede cambiar Bolivia. Segundo, estoy totalmente convencido, no aceptan que haya otro modelo económico mejor que el modelo económico del capitalismo implementado por el neoliberalismo, las privatizaciones. Y fundamentalmente el golpe de Estado ha sido al litio. Nosotros, como gobierno, con la Asamblea y especialmente con los movimientos sociales, trazamos una línea para 2030 tener 41 industrias de litio en manos del Estado. Eso no aceptaron. El golpe ha sido al litio. Pueden ver mensajes de Estados Unidos, sus asambleístas, congresistas, perdón. Elon Musk textualmente dice, nosotros hemos financiado el golpe de Estado por el litio. Inglaterra financió el golpe de Estado. Ahora paralizado. Entonces, es que lamentablemente mucha plata en las Fuerzas Armadas para la policía se vuelca. Y noviembre de 2018, 19, perdón,
no tenía otra alternativa como salvar la vida. Algún ministro me decía, si queremos salvar el proceso de cambio, hay que salvar la vida de Evo. Exactamente 10 de noviembre de 2019. Ese momento pasé cuando me dijo, salvar al proceso de cambio, salvar la vida de Evo. Y saludo a presidente de México, de Argentina, presidente electo entonces, Maduro de Venezuela, de Cuba, expresidentes como Samper, como Zapatero, gestiones no eran esos compañeros, expresidentes, presidentes, no eran los movimientos sociales, especialmente el trópico de Sobamba, que hubiera sido la vida de Evo. Señor presidente, entonces, ¿qué tipo de intereses se gestaron para acusarlo de sedición y terrorismo después de dejar la presidencia y para que el Tribunal Electoral no le permitiera competir por un lugar en el Senado? Primero, lamentablemente para ajustar el golpe de Estado me procesaron de genocidio, de terrorista. Me acusaron de tanto, 29 procesos de la dictadura de Áñez. Les gané todos, cerrado todos. Ahora están queriendo reabrir. Segundo, ya, yo podía ser candidato, pero entiendo perfectamente, estaba en exilio. Pero por constitución, yo puedo ser senador. Y el Tribunal Supremo Electoral, por instrucción de Estados Unidos y del gobierno, de facto, me eliminaron. Yo hice una demanda de inconstitucionalidad a mi candidatura, ¿no? Gané en Tribunal Constitucional Plurinacional que inconstitucionalmente me inhabilitaron como candidato a senador. Está ahí, que cumpla con la sentencia. Entonces, y otra vez, desde el momento que empezamos a gestar este movimiento político, el MAS y PCP y sus dirigentes están en la mira no solamente por la derecha interna, también la derecha externa, a la nueva derecha del gobierno nacional. Señor presidente, Bolivia, como bien decía usted, tiene la población indígena más numerosa de las Américas. Usted ya lo ha señalado, redujo la pobreza en casi 50% y la pobreza extrema, tenemos entendido, en más de un 60%. Presidente Morales, ¿qué se requiere para que los regímenes socialistas en Latinoamérica reduzcan la pobreza de manera muy importante y para el largo plazo, y no solo a través de programas sociales y ayudas populares o populistas, como le llaman algunos, que se quedan exclusivamente como paliativos? ¿Qué se requiere para, a través del tiempo, llevar a cabo políticas que de manera eficiente reduzcan la pobreza y distribuyan mejor el ingreso entre la población? A ver, primero, en mi vivencia es importante impulsar programas productivos. Hace un momento decía, una de las políticas que teníamos era la redistribución de la riqueza. Invertir en la parte social sin descuidar la inversión en la parte productiva, inversión pública. Si la inversión solamente es en salarios, bonos, rentas, si descuidamos la inversión productiva, de integración caminera, esa inversión está equivocada. Si combinamos las dos, esa economía está fortalecida. Ahora, yo digo, hay que hacer política y que la política debe ser una ciencia de servicio, esfuerzo y fundamentalmente sacrificio por la gente humilde, para la gente pobre. Para el sector privado, seguridad jurídica. Para el sector privado, garantizar más inversión. Y también el sector privado ayuda a generar fuentes de trabajo.
Entonces, en la parte de la gente humilde, programas sociales, programas productivos. Yo he creado el programa Mi Agua, Me Riego, porque la mejor forma de combatir el calentamiento global, al margen de los resultados, los tratados, políticas, en pequeño, Mi Agua, Me Riego. Agua potable para el ser humano y agua para comida, para riego, para animales. Yo tenía ese programa totalmente paralizado. No podemos crear total dependencia. No acepto verticalismo ni paternalismo. Hay que liberar a la gente humilde con programas productivos. Teníamos programas, por ejemplo, 70% aporta el Estado, 30% el pequeño productor. Poco a poco va mejorando, ya 50-50 para inversión. Dar oportunidad. Pero en tema de comercio, no comercio de competitividad, sino comercio de complementariedad. En un comercio de competitividad, el pequeño productor nunca va a tener mercado. Estamos empezando a negociar con Europa como Estado plurinacional, que nos entienda nuestra política. Si queremos liberar la pobreza, los pobres de la pobreza, es importante impulsar este programa de comercio, el comercio de complementariedad. Cuando llegamos al gobierno, recuerdo exactamente, la extrema pobreza era 38%. Yo dejé con 13-14% de extrema pobreza. Ahora me duele, nuevos datos de organismos internacionales, 36% de extrema pobreza. El plan rumbo al bicentenario, porque el próximo año cumplimos 200 años de fundación. Primero Estado colonial, ahora Estado plurinacional. Nuestro plan era cero de extrema pobreza. Nuestro plan, dentro de los 13 pilares rumbo al bicentenario, era, por ejemplo, todos con agua potable, todos con luz y todos con internet. Ese plan, primero por golpistas, ahora por la nueva derecha, totalmente paralizado. Señor presidente, usted también dentro, bueno, es que pues su biografía, su historial personal y profesional es extensísimo, pero yo quisiera entrar en un tema también muy interesante, en donde su administración pues jugó un papel fundamental. Luchó contra la erradicación de la coca como parte de la guerra contra las drogas, denunciando la violación de los imperialistas, le hace principalmente el gobierno norteamericano, a la cultura indígena de los Andes. Desde su perspectiva, don Evo Morales, y como pocos con la experiencia de usted y con un país tan particular como es Bolivia en este sentido, ¿cuál sería desde su perspectiva, si lo hay, la solución para el narcotráfico, pues yo diría en el mundo, pero comenzando por Latinoamérica y más allá, obviamente, considerando a Estados Unidos, que es el principal consumidor de las drogas? A ver, primero debo aclarar, la hoja de coca en su estado natural no es veneno. La hoja de coca en su estado natural, demostrado científicamente, inclusive de la misma Universidad Harvard de Estados Unidos, es alimento. Ellos nos recomiendan no masticar, sino comer la hoja de coca. Por las universidades europeas. Nosotros defendemos la hoja de coca en su estado natural, no los derivados como la cocaína. No compartimos con la cocaína. Ahora, lamentablemente, una parte de nuestra hoja de coca se lo llevan a un problema ilegal. Combatimos eso. Y por eso, conscientemente, desde mi región, planteamos racionalizar los cultivos de coca. Acá se llama cato de coca. La hectárea tiene 6 de coca, 6 catos de coca y cuartilla. Solamente la sexta parte de una hectárea aceptamos legalmente al consumo legal, ¿no? Pero lamentablemente detrás de la lucha contra el narcotráfico está intereses geopolíticos. Hace 200 años, doctrina de Monroe, América para los americanos.
Guerra Fría, 1823. Con Guerra Fría no puede haber gobierno de tendencia izquierdista, progresista. Yo digo, Estados Unidos está perdiendo la batalla. Hay gobiernos antiimperialistas liberados, gobiernos progresistas. Segundo, lucha contra el terrorismo. Para el capitalismo, para el imperialismo, los movimientos sociales somos terroristas. ¿Cuántos dirigentes, expresidentes, presidentes como Lula? ¿No? Pero también Plan Cóndor. Derrotamos Plan Cóndor. Ahora es la guerra híbrida. Todavía sigue. Es toda una política. Pero además de eso, 1845, Estados Unidos plantea destino manifiesto. Piensa que Estados Unidos son bendecidos, son mandados de Dios para ser dueños de los recursos naturales del mundo. ¿Por qué Bolivia está en la mira del imperio, del capitalismo, del imperialismo? Tenemos tantos recursos naturales. Nuestro delito es tener tantos recursos naturales. Por eso, estas políticas de satanización, de la criminalización, ¿no? Entonces, es una lucha larga, ¿no? Sobre la coca. Coca es parte de eso. Lucha contra el narcotráfico. Algunos, señor presidente, especialistas dicen, tuve la oportunidad de platicar con el hijo del narcotraficante quizá más poderoso en su momento de Colombia, y decía que para llegar a terminar con el problema del narcotráfico se requeriría de un acuerdo entre países como Colombia, Perú, Venezuela y México con el gobierno de Estados Unidos. No sé si también debería de estar incluido Bolivia, pero ¿cree que esa sería una solución en principio, si hubiera esa disposición de cada uno de estos países? Lo primero, Estados Unidos deja de consumir cocaína. Si no hay cocaína, no hay mercado. La hoja de coca no se va a hacer el mercado ilegal. Así es. Que haya una corresponsal compartida. Segundo, eliminar el secreto bancario. ¿Acaso el narcotraficante anda dólar cargado en el hombro? Y Estados Unidos puede combatir eso. Estados Unidos, estoy convencido, fomenta el narcotráfico. Por eso, la lucha contra el narcotráfico es un interés geopolítico para Estados Unidos. De Estados Unidos no hay lucha contra el narcotráfico. Estamos viviendo ahora a líderes políticos de izquierda antiimperialista, a dirigentes sindicales antiimperialistas, les acusan de narcotraficante. A derechas narcotraficante no lo toca Estados Unidos, por favor. Está ahí, en todo el mundo, en toda América Latina. A mí me sorprende. Estoy convencido porque he vivido, estoy viviendo y estoy viendo. Entonces, si Estados Unidos quiere acabar el narcotráfico, repito, que controle a su población, consumo. Segundo, acabe con el secreto bancario y con los países, así como Bolivia, Perú, algunos países, que haya una corresponsal compartida para bajar la reducción de cultivo de coca y ampliar, ¿no? Como tener mercado para nuestros productos. Mira, yo te comento en ese momento, tengo compañeros con piña, con plátano, algunos con yuca. Yo estoy con pescado tambaquí. Me está yendo mejor que con coca, con tambaquí. Si garantizan el mercado para estos productos, el compañero campesino no va a producir exageradamente cultivo de coca. Señor presidente, entonces eso es parte, si me permite, de la doble moral que ha jugado siempre el gobierno de los Estados Unidos, en donde ellos son la víctima y el resto de los países latinoamericanos son los culpables del consumo de las drogas. Totalmente. Además de eso, cuando hay presencia militar de Estados Unidos, aquí en mi región, en la región donde soy, Villa Tunari, había represión a la cabeza de la DEA uniformada armada, disparando al movimiento campesino, acribillando al movimiento campesino. Soy testigo de eso desde muy jovenzuelo. Entonces, te cuento una historia. Ex policía
cuando estaba de presidente, me busca y me dice, era policía, en la frontera con Chile habían incautado cocaína, policía boliviana y la DEA norteamericana. Cuando incautaron la cocaína, dice la DEA norteamericana, más de la mitad cocaína incautada se lo llevó, la mitad para entregar, para incinerar. Y el policía había reclamado, pero ¿para qué están llevando? ¿Por qué no todos para incinerar la cocaína incautada? La respuesta de la DEA ha sido, ¿con qué te vamos a pagar los bonos? Textual. Y tengo ese testigo, ¿no? Registrado un ex policía que trabajó oportunamente. Pero de esa situación hay que renunciar para no ser víctima del gobierno ni víctima de la DEA. Seguimos con la entrevista al expresidente de Bolivia, don Evo Morales. Muchas gracias, señor presidente. Y bueno, pues hemos abordado muchísimos temas muy interesantes para todo nuestro auditorio. Y yo quisiera ahora entrar por cuestiones de tiempo. También sé que tiene una agenda siempre apretada, usted allá en su país, pero para muchos, presidente Evo Morales, el gobierno de México está adoptando algunos cambios significativos que al parecer se implementaron durante una de sus administraciones en el Poder Judicial allá en Bolivia, como la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte a través del voto popular. Con la estructura del sistema judicial que hoy impera en Bolivia, por ejemplo, señor presidente, ¿se siente usted protegido en el sentido de la buena aplicación y equilibrada aplicación de la justicia por los cargos que le han formulado en su contra? O si me quiere primero, y se lo voy a agradecer, hablar de cómo está funcionando el Poder Judicial en Bolivia, cuando la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte se hace a través del voto popular, porque aquí en México hay muchísimas críticas al respecto, muchísimas opiniones encontradas. Adelante, presidente Morales. Primero, es importante también implementar políticas de descolonización de la justicia, yo diría, a América Latina. Lamentablemente, algunos docentes de derecho, ¿qué dicen? Yo soy el mejor docente del derecho humano, del derecho anglosajón. Eso a mí me preocupa, me llama la atención. Sin embargo, la elección de autores del órgano judicial ha sido importante con el voto popular, aunque mucho depende también cómo respetar la institucionalidad en la justicia. Últimamente acá no hubo mucha institucionalidad y estamos teniendo problemas por no sé si es la utilización a la justicia, la judicialización de la política, pues estamos con problemas por ahora. Esperamos pronto tener la elección del órgano judicial para cambiar y nombrar a buenas autoridades. Pero hay que cambiar la mentalidad de los juristas, los abogados, abogadas, para que haya una buena justicia. ¿Pero cree que a través del voto popular se corrijan todos los defectos y se mejore el sistema de impartición de justicia? Y después, ¿por dónde deberíamos de seguir para hacer lo mismo con el sistema de procuración de justicia en México? En Bolivia mucho depende de la selección en la asamblea. Si en la asamblea hay buena selección y buenos juristas que aprobaron con equidad, con representación indígena, sobre eso el pueblo con su voto elige. Esa es la gran ventaja que tenemos, ¿no? Y a veces, lamentablemente, en algún momento tenemos problemas. En la asamblea empiezan un poco direccionar la candidatura, porque de tantos abogados y abogadas, pues tienen que ver mínima cantidad que aprobó la asamblea y hay con el voto popular, con el voto del pueblo elegir. Entonces, eso pasa por la asamblea en Bolivia.
Ahora, cada país tiene su propia particularidad, no quiero tanto meterme, pero inicialmente nos ayuda bastante la elección del órgano judicial con el voto popular. Pero, señor presidente Morales, en un país como Bolivia, como México, muchos de Latinoamérica, donde con todo respeto lo digo, el nivel, y me incluyo en este grupo, el nivel cultural de la población, de civismo, de conocimiento de las leyes, pues es mínimo. ¿Cree que sustituya a la carrera judicial, por ejemplo? Ese es debatible, discutible. A mí tengo muchas dudas. Lamentablemente no todos somos iguales. En mi experiencia de gestión pública, yo digo, para mí es sencillo ganar las elecciones, pero armar un equipo de trabajo cuesta. Eso es lo más difícil para mí que ganar las elecciones. ¿Qué decía usted, Compañeros de perdón? confianza. Armar el equipo de trabajo para gestión pública es lo más difícil para mí. Compañeros bien comprometidos, pero cuando nos toca asumir el rol de gestión pública cambian rápidamente. No sé si eso pasa en toda América Latina. Aquí en Bolivia tenemos eso. Yo tuve eso. Cuando gané en 2005, algunos compañeros que no así me decían, pero si Evo, ahora nos toca a nosotros, frotando la mano. Hay que combatir ese tema. Acá por constitución, la trilogía indígena, que es la base de la ética del movimiento indígena. Yo sigo convencido, el movimiento indígena es la reserva moral de la sociedad, con Amasuba, Amayuya, Majella. ¿Qué es Amasuba, Amayuya, Majella en términos del idioma indígena? Es no robar, no mentir, ni ser flojo. Yo goberné con esos 3 eslogans los 14 años. Eh, Gracias, señor presidente. Bueno, pasando a un tema muy actual, la Fiscalía de Bolivia emite, tenemos entendido, emite una orden de arresto en su contra y usted en su Twitter escribe que en el fondo se está reabriendo un caso cerrado utilizado por el gobierno violando las leyes nacionales, la Constitución y el derecho internacional, y el gobierno de Luis Arce está forzando un proceso penal, inventando acusaciones, torciendo las leyes con la complicidad de sicarios de la justicia que pretenden detenerlo y acabar con su vida. ¿Qué nos dice al respecto, presidente Morales? Mi verdadero delito es haber organizado una marcha para salvar Bolivia. Impresionante la marcha. A La Paz llegamos, por lo menos en la ciudad de Alto, casi 2 millones, tal vez más de 2 millones. La marcha más grande de la historia de Bolivia. Al día siguiente me empiezan procesos. Hasta ahora, según Grupo Puebla, tengo 8 procesos. Me empiezan un proceso cada 2 días. Durante el golpe de Estado me investigaron de corrupción y narcotráfico. No encontraron nada. Y no puedo creer que un hermano presidente nuestro, que ha sido ministro de Economía. Economía, me investigue de corrupción, de narcotráfico. Inclusive me quieren ligar a algunos policías detenidos, como el coronel Maximiliano Dávila. Están gestionando extradición. Entonces, no encuentra nada, usar esta clase de procesos. Como usted decía, ya me investigaron. Dentro de los 29 procesos que tenía durante el golpe de Estado, uno de ellos ha sido eso. Los fiscales durante la dictadura no encontraron nada, cerraron. Ahora usan eso. ¿Cuál es el tema de fondo? Aquí quiero aprovechar rápidamente. Lamentablemente, el gobierno está en la línea del imperio. La Paz, 18 de octubre, nota de prensa. La Paz, 18 de abril de 2024. Información filtrada de la Embajada de Estados Unidos en La Paz es sistematizada, entre otros, por el Centro de Estudios Geopolíticos Multidisciplinarios. Da cuenta de un nuevo plan de descolonización. Perdón,
Sí, descolonización. Ah, de nuevo el plan de recolonización. Entonces, para llevar adelante la recolonización de América Latina y que apunta en el caso de Bolivia a consolidar la ruptura del MAS-PCP y crear un candidato outsider para los comicios del 2025 con el objetivo de adueñarse de los recursos naturales como el litio y las tierras raras. Recolonización. Paralelo a eso, está en videos la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Debra Evia. ¿Qué dice? Hemos traducido. Hace tiempo que estamos trabajando para lograr el cambio en Bolivia. El cambio es vital para nosotros, pero que para que sea un cambio de verdad, Evo ya tiene que dejar el poder y cerrar ese capítulo. A partir de ahora vamos a involucrarnos más con nuestra embajada para fortalecer a nuestros aliados, organizaciones y colaboradores. Por ejemplo, nuestro gobierno siempre ha ofrecido becas en Bolivia. Qué coincidencia. Yo puedo acá mostrar un montón de periódicos de aquellos tiempos como detrás de Evo está la Embajada de Estados Unidos. El diario, 27 de julio de 2022, Estados Unidos amenaza con suspender ayuda si Evo llega al poder. Es otro periódico. A ver. Mira, 2004, 12 de enero, más que a Castro, a Estados Unidos le preocupa Evo Morales. A George Bush le espanta la idea de que el líder cocado llega a la presidencia en Bolivia, presidente de Estados Unidos. Otro, Estados Unidos amenaza con cerrar ayuda si Evo llega al gobierno, 2002. Estados Unidos insta a Evo a que renuncie a un cuarto mandato en 2019. Congresistas. Esto podemos ver, si pueden enfocar muy bien, compañeros, ¿no? La razón. ¿Qué dice la razón? Estados Unidos presiona al electorado para que no voten por Evo. Y esta campaña, lo que usted decía en ese momento, es parte de esta campaña nacional e internacional. Lamento Y mucho. es básicamente para que no se presente usted a reelección el próximo año. Buscan eso, desgastarme e inhabilitarme como candidato. Toda una semana campaña sucia, pero el sábado anterior, ya van una semana, después de la semana, Atlas Electoral. Esto es el sábado, la anterior semana. ¿Qué dice Atlas Electoral en la encuesta? Después, toda la semana contra Evo, el gobierno y la derecha boliviana. Datos flash, según nuestra última encuesta, el 87.6% de los encuestados cree que la denuncia en contra del expresidente Evo Morales es un acto de persecución política y el 71.4% cree que Evo Morales volverá a ser presidente. No estoy mintiendo, no estoy engañando, no me gusta engañar. Y aquí tengo un montón de encuestas, que estamos primero en la encuesta. La derecha, ¿qué dice? Junto al gobierno, también la nueva derecha, dice textualmente, si Evo entra a la lista, Evo nos va a ganar con más del 55%. Entonces, esta es una guerra, y no es la primera vez. Antes yo era narcotraficante, asesino, terrorista, hasta estaban los periódicos, decían Evo Morales Bin Laden andino. Con semejante acusación llegué a la presidencia y estaba 14 años. He batido récord de 180 años. Primera vez, primer presidente indígena, primer presidente del Estado plurinacional, batimos récord. Ningún presidente de los 180 años me alcanzó. Presidente Morales, no se presentó a declarar sobre las acusaciones en su contra que investiga la Fiscalía de Tarija, como supuestamente debió haberlo hecho el pasado jueves. En consecuencia, la fiscal de nombre Sandra Gutiérrez ha emitido ya una orden de arresto en su contra, supuestamente también. Pero bueno, usted se encuentra en otra zona del país, dicen que está usted en Chapare, pero muy importante, rodeado de sus leales cocaleros, quienes han amenazado con incendiar a Bolivia si usted es detenido.
¿Qué nos dice sobre esto? A ver, primero, yo no podía presentarme, pues ilegal. Esto ya ha sido investigado durante el golpe de Estado. Caso cerrado, rechazado la denuncia. Que yo sepa, cuando no hay víctima, no hay delito en derecho. Segundo, la Policía Departamental de Tarija dice, le está esperando más de 600 policías y 200 militares. Y yo fuera tonto, pues, para irme a entregar allá, que está advirtiendo. Y el ministro de Justicia dice, tiene que ser detenido. Ya estaba juzgado. En todo caso, tiene que darme seguridad. Tercero, una juez en Santa Cruz, cuando presentamos una acción de libertad, dijo, esto no corresponde atender esa demanda en Tarija, sino en Cochabamba, en Trópico, donde yo vivo. Mi domicilio es en Trópico. Pero 3 razones para no presentarme. Mira, le paso información de último momento. Anoche, el ministro de Gobierno del Castillo, que está comprometido en corrupción y narcotráfico. Es un ministro narco y corrupto. ¿Por qué Estados Unidos le perdona? Claro, Evo es anti-Evo, Evo es anti-imperialista. Como el ministro de Gobierno anti-Evo, le perdona sus actos de corrupción y protección al narcotráfico. Tenemos pruebas, tengo grabaciones. No digo decir por decir. Entonces, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, tuvo problemas con el comandante de la Policía Nacional y con el director nacional de inteligencia. Le han preguntado, ¿por qué no han detenido a Evo? Como no han detenido a Evo, esta noche le van a cambiar al comandante general de la Policía Nacional, general Álvarez. Hasta ese extremo. Esto digo, información de último momento. Tal vez De hecho, algunos... presidente, uno de sus abogados ha mencionado y reiterado que el caso en su contra nació muerto porque no existe declaración de la víctima, a una de las personas que está declarando en su contra, razón por la que ya hay un fiscal que rechazó la demanda desde el año 2019. ¿Esto es correcto? Totalmente. Aquí está. Aquí está el rechazo a la denuncia. ¿Qué dice? Resolución fiscal de rechazo. Juzgado de instrucción tercero en lo penal de la ciudad de Yacuiba. Este rechazo ha sido 10 de diciembre de 2020, el golpe de Estado. Rechazado después de investigar un año. Por Constitución y por el Código de Procedimiento Penal, no se puede investigar 2 veces sobre un hecho. Bien, presidente, para ir concluyendo, son muchos temas, pero no quiero dejar la oportunidad de abordar otros y pues recibir la opinión de un personaje tan connotado, tan querido en muchos países latinoamericanos y en otras partes del mundo, como es usted, como es Evo Morales. Son contadísimas las excepciones de quienes dejan el poder en Latinoamérica, en países latinoamericanos. Usted podría entrar, lo digo respetuosamente y objetivamente, dentro de ese grupo, excepciones de expresidentes líderes importantísimos que no amasan grandes o enormes fortunas, que no amasan grandes o enormes fortunas. Pero la tentación o el apetito que se manifiesta en la mayoría de los casos en países latinoamericanos, que es lo que conocemos, por el poder y el dinero entre los líderes políticos, sus amigos, su grupo, sus familiares, históricamente, bueno, pues se da y se puede comprobar a través de los años, sobre todo por la forma en los cambios de vida que tiene la clase política. Me refiero específicamente a México, que sí lo conocemos bien. Le pregunto, usted como expresidente honesto y honrado, de lo que tiene fama, porque también se le ha tratado de acusar de lo contrario en ese aspecto, pero bueno, creemos que es totalmente un personaje que no le interesa la parte material.
pero le pregunto, como expresidente de un país latinoamericano, si el uso discrecional, arbitrario y excesivo de los recursos públicos por la clase gobernante, prácticamente en cualquier país de América, con excepción de los del norte, que ahí es otra forma de pensar y de hacer las cosas, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, prácticamente en cualquier país latinoamericano, el uso excesivo de los recursos públicos por la clase gobernante debería de prohibirse o al menos regularse o reglamentarse, don Evo Morales. Primero, para mí más importante es eh, mm, la moral, la ética, Lo sé. eh, patrimonio moral y no patrimonio material. Yo quiero decirle, amigo periodista, yo no tengo formación académica. Yo llegué sin formación académica a la presidencia gracias a la verdad y gracias a la honestidad. Y quiero decirle, yo estoy sentado acá en la casa donde vive Emilia Tunari. El 2021, para hacer esta casa me presté $80,000 del banco. 10 años diputado, 14 años presidente. Cuando mis compañeros dirigentes del Trópico se informaron, se sorprendían cómo Evo se va a prestar plata. Yo hice política no por la plata, sino por la patria. Ahora, yo creo que es importante entender que la política es servicio, como decía hace momento. No podemos vivir de la política. ¿Quién me di cuenta? Empecé pequeño productor. Yo vine del altiplano boliviano al trópico cochabambino para sobrevivir con mis padres, con mi familia, con mis padres, sobre todo. Pero va pasando el tiempo, acá nos hemos unido, nos hemos orientado, que la lucha había sido por la soberanía de Bolivia, por la dignidad del pueblo, por nuestra identidad, por nuestros recursos naturales. Aprendí en el sindicalismo. Yo no vengo de la universidad, no vengo de grandes talleres, seminarios de formación ideológica. Mi lucha, mi universidad ha sido el sindicalismo, lucha permanente. ¿Quién nos ayudó para orientarnos ideológicamente? La presencia militar norteamericana en las zonas del trópico de Cochabamba. Segundo, que hay que hacer cambios profundos en la mentalidad de un político. El político, si quieren hacer política, hagan política para el pueblo, por la patria y no por intereses personales. Esa es una profunda diferencia con la clase política boliviana y fundamentalmente latinoamericana. Bien, para ir concluyendo, presidente Morales, agradecidísimo y además reiterándole nuestra admiración por su desempeño y como político honesto que es. ¿Qué país latinoamericano considera se destaca como ejemplo a seguir en lo económico, en lo político y en lo social? Yo quisiera separar, si se puede, el afecto y el aprecio mutuo que tiene usted por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el que tiene el expresidente López Obrador por usted, por Evo Morales, y que el 11 de noviembre del 2019 su gobierno pues envió una aeronave del ejército mexicano a Cochabamba para traerlo a México y que fue recibido con mucho gusto y mucho cariño por los mexicanos. Pero desde su perspectiva, ¿cuál sería el país ejemplo en este sentido? Y después, ¿cuál es el rumbo que lleva México para los próximos 6 años con la reelección de este gobierno que va contra el neoliberalismo y a favor, dicen, de la justicia social? Ideológicamente admiro, comparto, somos de Cuba y Venezuela. Programáticamente saludo la forma de trabajo de Lula Brasil. En lo social, mi profunda admiración al expresidente ya de México, Manuel López Obrador. Tengo mucho recuerdo de México. Presidente, su canciller de entonces, México me salvó la vida junto a Alberto Fernández. Me salvó la vida junto a Maduro, junto a Miguel y otros expresidentes, como hace un momento mencionaba. Felizmente México mira al sur y no al norte. Esa es la gran ventaja.
La nueva presidenta es presidenta de toda América Latina, presidenta mujer de toda América Latina. Mi respeto, mi admiración. Es importante cómo fortalecer CELAC. CELAC garantiza la liberación de América Latina. Ojalá podamos institucionalizar CELAC. Aquí en el sur avanzamos con UNASUR. Lamentablemente, desde el norte, Obama, Donald Trump nos han impuesto Grupo Lima para combatir a Chávez, a Maduro. Acuerdo del Pacífico para sustituir UNASUR y sobre todo para retomar ALCA, Alianza, Acuerdo Libre de Comercio de las Américas, ALCA. Es toda una batalla permanente. Y con la presencia de la presidenta Claudia de México, eso fortalece a toda América Latina y tengo mucha esperanza que se va a institucionalizar CELAC. Bien, y para concluir, don Evo Morales, y muchas gracias por esta larguísima charla, ¿cuál, desde su perspectiva, debe ser el equilibrio entre el Estado, la clase empresarial y la sociedad para llegar a una mejor distribución del ingreso, a una mejor educación, a un mejor sistema de salud y a pues el bienestar de la mayoría de la población de cualquier país? El equilibrio entre los tres, ¿dónde los ve usted? Estado, sociedad y clase empresarial. En mi experiencia como expresidente, es importante que los países tengan sus privados. Solo comento una experiencia. Cuando el Estado, con el gobierno, convocaba a una licitación pública internacional para instalar una industria, para construir un camino, generalmente se adjudicaba europeos o de otros continentes. Yo decía que se adjudique nuestros privados, en especial bolivianos o latinoamericanos. Y cuando se adjudica instalar una industria de otros continentes, hay fuga de divisas. Los latinoamericanos, mediante nuestros pueblos, los movimientos sociales, nuestros empresarios, tenemos que tener una política de cómo captar más ingresos, más inversión. América Latina tiene mucha esperanza, mucho futuro, pero a veces entre hermanos, entre compañeros, estamos en problemas internos. ¿Por qué la guerra híbrida que plantea Estados Unidos para Bolivia no quiere que los bolivianos industrialicemos litio, hidrocarburos, minerales? No quiere que el imperio pase el tren bioceánico, el gran proyecto llamado Capayán del siglo XXI, del hilo Perú, Pacífico, pasando por La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Brasil, al puerto Santos Atlántico, tren bioceánico. El capitalismo quiere adueñarse de la agua dulce, que está como el gas, como el petróleo bajo tierra. No solamente quiere privatizar agua potable. Esa es nuestra gran lucha. Entonces, yo tengo mucha esperanza. Esta unidad, como plantea, privado y la sociedad civil, el pueblo. Pueblo también en pequeños privados. La propiedad privada por constitución acá está garantizado, respetado. Para mí, ¿qué es ser anticapitalista, hermano periodista? Que no vengan los extranjeros a vendernos la luz. Que no vengan extranjeros a administrar nuestro teléfono. Que no vengan extranjeros a privatizar el agua. En Bolivia, por constitución, el agua es un derecho humano, de servicio público y no de un negocio privado. Esas son nuestras profundas diferencias. Muchas gracias, hermano, por esta entrevista. Hasta pronto. Oiga, ¿volverá a competir por la presidencia en 2025, don Evo Morales? A ver, soy muy optimista. Sí. En este momento
¿Qué dice la derecha? La derecha externa, interna y la nueva derecha de Lucho Arce. ¿Por qué digo la nueva derecha de Lucho Arce? Usted como periodista estudioso sabe muy bien. En julio, en el golpe, autogolpe, la embajada de Estados Unidos defendiendo a Lucho. ¿Dónde, cuándo un embajador defiende a un partido de izquierda que está en gobierno o un presidente de izquierda? Nunca. La OEA defendiendo, solamente lean los twitters, la embajada y la OEA. La mejor prueba de la derechización. Ellos no quieren que Evo esté en la lista de candidatos. En política todo puede pasar, pero si mañana fueran las elecciones, ganamos con más del 60% en este momento. Y por eso tanta campaña, tanta mentira, tanta difamación. No importa, el pueblo está con nosotros. Bien, Ojalá. don Juan Evo Morales Ayma, político, sindicalista, activista, dirigente boliviano de ascendencia aymara, que se desempeñó exitosamente como presidente de Bolivia, el primer presidente indígena en toda América, desde el 22 de enero del 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019. Le reitero nuestra profunda admiración, respeto y enorme gratitud por esta charla tan grande y tan larga y tan interesante con usted el día de hoy. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a usted.